Hola, buenas noches. Bueno, yo vengo a hablaros de un caminito que tiene unos 25.000 kilómetros. Si me permitís, no tengo guión, si algunos me conocéis ya sabéis que me gusta hablar lo que vaya saliendo. Este camino, imagino que muchos de vosotros lo conoceréis mucho mejor que yo. Es el Capacñán, el camino Inca. Hará como unos 2 años recibimos una llamada del Ministerio de Cultura donde nos decía: queremos que pongáis en valor este camino que representa, pues imaginaros, es un camino que tiene, es toda la red vial inca que, como veis, tiene más de 60.000 kilómetros a lo largo, ya no solo de Perú, sino de 6 países a lo largo, pues imaginad. O sea, antiguamente estos colores que veis estaba dividido por los suyos, que era el imperio inca. Hoy en día ya no se dividen de esta manera. Pero bueno, de los 60.000 kilómetros nos dijeron: no tenéis que sufrir, vosotros os quedáis con 25.000, que son la parte peruana. Entonces empezamos y dijimos: ¿qué hay que hacer con esto? Porque el reto de hacer una señalética, lo complicado, muchas veces ocurre que tú haces una señalética de un edificio, de una librería, pero hacer la señalética de un país realmente es como que acojona un poco. ¿Por qué digo eso? Porque un proyecto de señalítica realmente lo que requiere es, para empezar, que haya la máxima información posible a nivel gráfico, pero con los mínimos elementos, que esto realmente es lo difícil, porque dices, ¿cómo abarcas tanto? Entonces lo primero que hicimos es, pues, viajar, porque lo que tienes que hacer es empezar a ver qué ocurre en el norte, qué ocurre, porque no es lo mismo lo que ocurre acá en Lima que lo que ocurre en Aipate, que lo que ocurre en Huánuco Pampa. Como veis, nos encontramos, estos son fotos reales, no es nada de Photoshop. De repente habían 1000 señales de flechas, estos son tachos de basuras, ninguno era igual al otro. Otro tema interesante son los climas, porque, y ahora lo veréis más adelante, no es lo mismo trabajar en un clima seco que en un clima selvático, que de repente en montañas. Porque esto lo que afecta es que, por ejemplo, lo que está muy cerca del mar, pues seguramente va a tener humedad. Otra cosa importante, cuando hacemos señalética, estos son los 4 puntos o los 5 que siempre decimos que son importantes a tener en cuenta, porque muchas veces ocurre que cualquier diseño decimos, bueno, pues ya con una buena gráfica, con un buen color, pues lo conseguimos. Pero como ahora veréis, todos estos tags que podríamos mencionar son algunos de los que nos encontramos a tener en cuenta, ¿no? El tema del sol, como digo, ¿no? El tema de la humedad, el tema de que si ahora llueve mucho, aquí no llueve, la comunidad. Era muy importante también el tema de cómo consigues, porque todo el camino pasa por muchos lugares donde hay gente, que ahora lo veremos. Pero como veis, eso es una foto de una señal existente que por temas de alta temperatura había saltado el vinilo, o de repente la maleza misma se come las señales y la mayoría no se ven. O efectos del sol, donde realmente algo que tú has impreso perfecto con un color precioso, al cabo de un mes desaparece. O el camuflaje. No podemos poner una señal, por muy bonita que sea, porque mira cómo queda cuando hago la foto. La comunidad, realmente había muchos lugares donde la gente en sí hacía cosas que ni el mismo Ministerio de Cultura conocía, y ellos mismos con material real eran capaces de hacer cosas increíbles. Entonces, habiendo hecho todo este ejercicio de ir a visitar, ir a ver todo, lo que decimos es, hay que dar autenticidad a este proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es buscar proyectos, como veis, proyectos de Rusia, proyectos pues, del metro de Nueva York, el proyecto de Londres con la Gill Sans y el metro. Y lo que hacemos es ir a buscar primero una tipografía que dé valor. Porque una cosa que hemos visto, no podíamos utilizar color, porque si utilizamos color, el sol se lo va a quemar. Entonces tiene que ser una gráfica sin color, donde lo único que te va a dotar de propiedad es las formas que tengan. Entonces lo que vimos durante el camino era que lo que más había a lo largo de los 25.000 kilómetros era la piedra. Entonces creamos toda esta serie de pictogramas que, como veis, han surgido de esa tipografía, que se llama Match. Y además eran unos pictogramas pues, que algunos tenían que ver con Ushnus, sobre todo, la mayoría de veces cuando haces pictogramas para
para señalética únicamente son informativos. En este caso eran pictogramas que tenían que describir perfectamente qué es un tambo, qué es un ushnu, qué son todos los templos que nos hemos ido encontrando a lo largo de este recorrido. Muy bien, una vez teníamos los pictogramas, llegaba el segundo punto también complicado, y es ¿dónde van a vivir estos pictogramas? Entonces también, junto con expertos de Interbrand, lo que hicimos es buscar un sistema, porque habían 1000 sistemas que nos funcionaban para hacer la señalética, pero tenía que ser un sistema que la misma gente de la comunidad, el señor José que vive en el pueblo, se pudiera levantar por la mañana e ir a cambiarlo. Esto es el entregable final, por ejemplo, o sea, muy bonito todo esto de ir a visitar, ir a conocer, pero al final, pues como veis, esto es todo y estos son solo como 6 o 9 slides, pero realmente habían como 200 diapositivas sobre cómo debe funcionar este proyecto. Aquí, como veis, ya veis el mapa todo a una sola tinta, como os comentaba, la tipografía, todo, que juegue a la vez con todo lo que son los pictogramas. Ahí en pequeñito se puede observar más o menos el tamaño real que tienen esta señalética, porque es enorme. Pensad que todos estos templos miden, bueno, no sé ni lo que miden, pero como veis son enormes. Entonces, hemos tenido que imprimir siempre todo esto a tamaño para estar siempre viendo que se funcione, haciendo que también la señalética se integre. Pero bueno, como veis, un proyecto enorme que hemos disfrutado mucho porque, como antes han dicho la mayoría de los que han estado aquí encima, hay muchos proyectos personales, pero los que más se disfrutan son esos proyectos culturales donde sale lo mejor del Perú y haces algo para mejorar la comunidad. Y bueno, esta es la última slide para los que queráis conocer un poquito más de estudio. Aquí nos podéis conocer.